Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Mari Carmen Cortés y bueno, te quiero compartir, hablar sobre el proceso del duelo, cómo lo vive diferentes personas, cómo podemos acompañar a personas que estén viviendo un proceso de alguna pérdida en particular, cómo nosotros podemos acompañar a esa persona, ¿no? Eh, se ha se ha estudiado que una pérdida viene en diferentes tipos de etapas. Por ejemplo, la etapa uno cuando hay alguien próximo a morir o ha muerto. En esta etapa la mente bloquea la realidad. En esta etapa hay veces que es inútil dar un consejo al que sufre, eh, ya que pues básicamente niega la realidad. Entonces, en esta primera etapa es realmente, dices, bueno, ¿cómo yo pudiera apoyar a una persona que inclusive está negando de momento la realidad? Porque una pérdida es una situación muy complicada, muy complicada. Y uno de los tips que en esa etapa en específico yo te puedo comentar es simplemente escucha, escuchar y seguir escuchando con empatía. Solamente eso. O sea, imagínate, o sea, realmente imagínate ahorita cómo está la situación. Muchas personas hemos o perdido, no, igual gracias a Dios en mi caso, no gente tan cercana, pero sí ya empiezas a escuchar, ¿no? No sé tú con esto de la pandemia y empiezas a escuchar que cada vez se va como que cerrando el círculo, ¿no? Y no solamente en épocas de pandemia, sino cómo acompañar a alguien en, en, en estas etapas, ¿no? De pérdida. Luego no sabemos ni qué decir, ni qué hacer. Entonces, pues bueno, este video básicamente es para poder darles algunos tips de diferentes etapas cuando hay una pérdida, cómo podemos acompañar a las personas. Para eso es este video. Hay algo que es fundamental que quiero que tengamos conciencia, es que todos, absolutamente todos, vamos a morir. Suena muy crudo, pero es una realidad. Pero lamentablemente ninguno creemos que vamos a morir. Y eso también me lo digo a mí misma, ¿eh? O sea, todo lo que te estoy diciendo a ti, también me lo digo a mí y también me estoy aconsejando a mí. Eso es bien importante aclarar. O sea, aquí nadie ha dicho que yo súper bien con una pérdida. No, 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 no. Yo también siento, yo también soy ser humano, pero estoy tratando yo actualmente estoy estudiando una especialidad en pérdidas con una profesora muy, muy buena, Emilia Garnica se llama, del Instituto Humanista de Psicoterapia Gestal. Y por eso te estoy pasando estos tips, ¿no? Que muchas veces no sabemos cómo actuar o qué decir en este tipo de situaciones. También tenemos una etapa 2 que existe una desorganización. El doliente puede tener falta de claridad o de distorsión de la realidad. El doliente es la persona que perdió a alguien querido, a eso se refiere. En esta etapa no está en condiciones de tomar decisiones importantes, el doliente. Entonces, este tip que podemos dar en esta etapa es si puede posponer algunas decisiones y por nuestra parte mostrarle que se le ama y que se le acepta tal y como es o como está en este momento, eso podría ayudar. ¿Okay? Esto es, ojo, muy importante. Si puede posponer algunas decisiones. Ojo, si no puede posponer algunas decisiones, pues de modo, ¿no? Pero de preferencia hay que estar ahí. Hay que estar ahí. Eso es bien importante, ¿no? O sea, y de que se sienta querido, que uno lo acepta tal y como está en esos momentos de una pérdida. Eso es muy, muy importante.
Eh, en una etapa 3, digo, estas etapas puede ser que empiece con la 7 primero o que de la 3 vaya a la 5, o sea, puede variar, ¿no? Pero más o menos es un orden cronológico con el que se pueden ir acomodando este tipo de situaciones, ¿no? En una etapa 3 existen emociones tornadizas, o sea, como sentimientos de enojo, tristeza, o sea, maldice a Dios, está desesperado, estas emociones surgen por el desamparo, por la herida, la frustración, como lo mencioné anteriormente. Es una etapa muy difícil, muy, muy difícil. En esa etapa, si existe el sentimiento de culpa, puede obstruir la expresión del enojo. Si no se manifiesta el enojo, se puede transitar a una ira reprimida. eh, y esto se puede manifestar en algún dolor de cabeza, migrañas, alguna expresión corporal de dolor. Entonces, para esta etapa 3 en específico, eh, permitirle que se exprese verbalmente sus emociones y algo muy importante, sin juzgar. Eso, sin juzgar. Nada de que estoy enojado, estoy triste, que se exprese con malas palabras y que uno empieza así de que, ay, ¿qué le pasa a este, no? O está loco. Oye, a ver, espérame, estoy pasando por un momento súper difícil. Entonces aquí estoy yo, aquí está mi persona y te escucho y te acompaño. Para eso estoy, te presto mis oídos. Si quieres desahogarte, pégale un cojín, escribe o dime a mí, o sea, dime a mí lo que quieras expresar, enojo. El chiste es que no se repriman las cosas y lo ideal es que lo externe, que lo saque. ¿Ok? En esta etapa es muy importante la expresión. Entonces, si lo puedes ayudar con las diferentes técnicas, si es que sabes alguna, o si no, simplemente escuchando. Pero importante, sin juzgar. Eso es bien importante. En etapa 4 surgen sentimientos de culpa. Estos sentimientos de culpa es muchas como ejemplo, a modo de ejemplo, podría ser cuando no te pudiste despedir de la persona o que pues pusiste ahorita pues puede ser vía Zoom, hacer pláticas continuas o por teléfono, por WhatsApp o por FaceTime, estar más en contacto, ¿no? Entonces pues pusiste, ¿no? Y resulta que el siguiente día ya no pudiste hablarla, ya no pudiste estar con esta persona. Entonces puede surgir esta parte de sentimiento de culpa, de por qué no lo hice, por qué no le dije que la amaba, que la quería, o que la perdonaba, ¿no? Entonces, esta etapa 4 hay recuerdos básicamente de resentimientos por no haber hecho alguna cosa que estaba cuando estaba en vida. La persona idealiza mucho, en esta etapa en específico, la persona idealiza mucho con el pasado. Eh, pues si se fue una persona significativa o importante, como tip podría ser decirle básicamente que no fue su culpa, que en la vida hay tantas circunstancias que se nos escapan de las manos. O sea, uno estando con el doliente, le podríamos decir, no fue tu culpa. Simplemente que hay cosas que no están en nuestro control. Entonces, hacerle ver que él hizo lo mejor posible, ¿ok? Y que pues no tiene la culpa al final del día de lo que pasó. Simplemente son cosas de vida y que todos tenemos un ciclo desde que nacemos y estamos preparándonos para morir también, ¿no? Entonces, un poco es estar con la persona acompañando y el tibes no es tu culpa. Hiciste lo mejor posible. Desde las herramientas que tenías, ¿no? Desde el amor. Entonces, sí hacerlo hacer
conciencia de que él no tuvo la culpa de lo que estuviese pasando, de lo que pasó, sino simplemente que él lo que hizo y lo que estaba en sus manos estuvo bien y fueron con las herramientas que él tenía en ese momento. Vamos a hablar de una etapa 5. Algo muy importante de esta etapa 4 es la comprensión, la escucha con comprensión y total afecto a la persona, dejar que llegue al punto que se perdone a sí misma, si lo podemos ir acompañando en ese proceso, que se perdone a sí misma, que no se sienta culpable. Es muy importante esta parte en el acompañamiento, ¿no? Y pues tratar de que tenga una plena aceptación del doliente de una persona significativa es de suma importancia. O sea, ya empezar a trabajar un poquito con esta parte de aceptar que esta persona ya no está. Es muy difícil. O sea, ya llevamos 4 etapas, ¿ok? Ya no estamos en la 1, ya vamos en la 4. En la etapa 5 es el sentido de la pérdida y la soledad. O sea, ese dolor que se sufre es el más profundo. El dolor que se sufre es el más profundo, ojo, cuando es de una persona significativa. Entonces, en esta etapa pues hay detalles cotidianos que traen recuerdos y se apodera del ánimo del doliente. Esta etapa de duelo es peligrosa para quien la sufre, obviamente, y que pide desesperadamente que se llene. Imagínense, esta etapa 5 yo creo que es, bueno, todas, pero esta también es muy fuerte porque quisiera llenar ese hueco, ese espacio y básicamente es el como tip enfrentar la pérdida con valentía, no tratar de reemplazarla por otra cosa. ¿A qué me refiero de reemplazar esta etapa 5 con valentía? Al no poner, como lo dije anteriormente, reemplazarlo por la comida, reemplazarlo por alguna adicción, ¿no? En esta etapa yo creo que es muy importante que puedas ya estés con ayuda profesional para que te puedan apoyar en esta parte de valentía, porque no es fácil, o sea, no es fácil poder decir, a mí no me duele, ¿no? O yo no siento nada. Entonces, estos tips son tips muy generales, quiero ser muy clara, no es algo que sea una varita mágica, ¿no? Y bueno, vamos a empezar con el 6. En el 6, aquí en esta etapa 6, el alivio de los familiares o amigos nos hace, al doliente le hace sentir un consuelo que el difunto no está sufriendo de alguna manera. Para esta etapa ya pasaron días, ya el doliente se siente un poco más tranquilo, como que ya entra un poquito más en conciencia del entorno. Entonces él ya podría decir, ok, ya está descansando, ¿no? Pero no quiere decir que en esta etapa ya todo está ok, ya todo está bien, ¿no? También hay que seguir trabajando, hay que seguir estando, ¿no? Que se dé cuenta que el sentimiento de alivio puede ser normal en estas circunstancias y, y es parte de la realidad de la vida humana. Inclusive decir, ah, ya está descansando. Eh, él está mejor, ¿no? De alguna manera. Entonces eso quiere decir que ahí va viendo la realidad, que es parte de las circunstancias de la vida humana. Entonces, pues en estas últimas etapas el doliente ya está mejor, ¿ok? Ahí va, digo, pian pianito. Un duelo, dicen los estudios, que puede durar de 1 a 2 años. Ajá.
Ya cuando dura más de 2 años un duelo, pues ya se puede volver una psicopatología y ahí es donde es un foco rojo, ¿no? Entonces, pues un duelo normal es de 1 a 2 años, ¿no? Eso es como dato. La etapa 7 ya es el restablecimiento más del doliente y en esta etapa aprende a manejar sus sentimientos de culpa que tiene el doliente, vuelve a vivir, ve el futuro con más confianza, mayor seguridad, eh, también sobre sí mismo, eso es muy importante. Hace planes ya con acciones y va teniendo y va sintiendo que la vida se merece vivir, ¿no? Que hay algo por qué vivir en esta etapa. Es hermosísima cuando ya empieza a ver a su alrededor que hay un motivo por qué vivir en esta etapa del doliente. Y aquí es bien importante, como tip, la presencia de un amigo eh, o de algún consejero que le puede ir ayudando a recobrarse poco a poco, pero que esté ahí presente, ¿no? Y bien, pues concluyo este video que es importante siempre ayudar al manejo de sentimientos y necesidades del doliente. Es muy importante. Y qué mejor con un experto en este tema de las pérdidas, ¿no? Y una vez que ya vaya avanzando en estas etapas en el proceso, el doliente le podrías apoyar con las siguientes preguntas. Y también es para cualquiera, ya sea que haya tenido una pérdida o no. Pero una vez pasando por estas 7 etapas, del doliente, de quien perdió esa persona significativa, le puedes ayudar con esta pregunta, estas preguntas. ¿Qué disfrutas hoy? Esa es la pregunta número 1. Pregunta 2. ¿Qué tiene hoy para valorar y agradecer? ¿Qué estoy posponiendo en mi vida para ser feliz? ¿Qué cambios quisiera hacer en mi vida? ¿Qué es lo que más valoro de mí? Y termino con esto, que lo que nos duele de la muerte es la ausencia de las personas. Eso es lo que nos duele. Quiero que recuerdes algo muy importante. Para bien morir, hay que vivir bien. Hay que disfrutar lo que tenemos porque es eventual. Nadie tiene seguro nada. Y una de mis recomendaciones que digo es siempre aquí y ahora y viviendo el presente, y más en estas épocas a nivel mundial. Te quiero agradecer tu presencia, espero que este video sea de utilidad y si ha sido de alguna manera de utilidad, compártelo a las personas que tú consideres que le pueden apoyar. Mi nombre es Mari Carmen Cortés, te mando un fuerte abrazo a distancia. Gracias.